Bien amigos, buenas tardes. Gracias por estar en este encuentro con la ciencia, en este ciclo de conferencias Ciencia, Tecnología y Sociedad, que tiene por objetivo conectar a los ingenieros y los científicos con el mundo real, cómo es que deben interactuar con la sociedad, las empresas, el Estado, todo lo que rodea al mundo científico y tecnológico. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con un expositor de lujo, que es el doctor Santiago Roca, que entre tantas otras responsabilidades ha sido, en primer lugar, presidente del INDECOP, Instituto Nacional para la Competitividad y la Propiedad Intelectual. De modo que es uno de los que más comprenden el tema de cómo hacer que el conocimiento se convierta en valor en el mundo. En este momento, en estos tiempos, está de profesor en la Universidad de SAM y acaba de organizar un gran seminario internacional sobre un hub tecnológico en el Perú para las empresas industriales. Bueno, además ha sido consejero de varios gobiernos, creo que también fuiste samurái, ¿no es cierto? Y participó en el proyecto de qué hacer con la ciencia y tecnología en el Perú, de varios gobiernos, y entonces tenemos la oportunidad, además de hacerme todas las preguntas que ustedes crean convenientes. Un aplauso para el doctor Santiago Roca. Gracias. En primer lugar, agradecer al profesor Modesto Montoya por invitarnos a compartir con ustedes un poco las experiencias que tenemos por ESAM. Efectivamente, hace 2 semanas tuvimos 2 eventos. Uno fue la Hackathon Manufacturera 2017 y el otro fue el Hub Tecnológico Manufacturero. La Hackathon fue un concurso para que los estudiantes de los últimos años de las universidades del Perú presenten ideas innovadoras para la industria manufacturera. Se presentaron cerca de 30 proyectos tecnológicos para mejorar la industria, algunos de ellos estudiantes de la Universidad de Ingeniería, algunos de todo tipo, proyectos, algunos que mejoraban los sistemas de seguridad en las plantas industriales, a través, por ejemplo, un casco con un diapositivo para que mida la presión de los trabajadores y luego puedan mandar esto a la nube para monitorear un poco de la presión y el estado de salud del empleado, de forma tal de que detecte si es que tiene algún problema específico y pueda avisarse a la central sobre la situación. Otro, por ejemplo, un sistema de unas grúas que evitaban el traslado de las partes y piezas y de los desperdicios de una fábrica metalmecánica a ras del suelo, y que buscaba un sistema de grúas y de movimiento automático para trasladar los desperdicios y trasladar las piezas a la otra parte o sección donde correspondía ensamblarla, por ejemplo. Entonces, la innovación era generar ese sistema. O, por ejemplo, un grupo que desarrolló una máquina que fabricaba moldes automáticos, de forma automática, moldes
para producir panetones. Entonces se habían ido a una empresa que producía panetones y habían visto que los moldes de los panetones se introducían manualmente. Entonces inventaron una máquina para que produzca los moldes o pirotines, se llama pirotín de los panetones, y la productividad crecía pues 1000%. Y así, una serie de bien interesantes proyectos que se presentaron en este concurso. El concurso consistía en que se le planteaba a los estudiantes, ellos tenían que plantear cuál era el problema que querían solucionar, y en función a ese problema tenían que encerrarse en la universidad, o sea, en ESAN. Se encerraban desde el día viernes a las 6 de la tarde y no salían hasta el domingo en la tarde, donde el domingo a mediodía tenían que presentar sus prototipos, lo que habían creado, lo que habían propuesto para modificar, y un jurado calificó finalmente a los finalistas, que fueron 16 proyectos que terminaron finalistas, de los cuales premiamos a los 3 mejores. Hubo un empate en el tercer puesto, y un segundo puesto y un primer puesto, con premios interesantes, porque eran proyectos grupales, tenían que trabajar equipos de mínimo 3, máximo 4 personas en cada grupo para hacer su propuesta tecnológica. Entonces, un grupo de la Universidad de Ingeniería, dos grupos de la Universidad de Ingeniería, uno estuvo entre los, creo que sacó el segundo puesto en el concurso, un grupo de la Universidad de Ingeniería. Bueno, esa es una manera como se puede incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías o de mejoras aditivas, o sea, graduales, de las tecnologías que se emplean en las empresas. Y evidentemente la mejora tecnológica incrementa la productividad, y al incrementar la productividad no hay duda que aumenta el ingreso, y el nivel de salarios y de sueldos y salarios de las personas que trabajan en las empresas que aumentan su productividad. El aumento de la productividad repercute en forma directa en los ingresos de las personas que participan en un proceso productivo. Entonces, como ven ustedes, los concursos es uno de los instrumentos importantes que generan que las capacidades creativas de las personas y de grupos de personas se vuelquen hacia la actividad de ciencia, tecnología e innovación. Y esto está probado históricamente, no es que nosotros estemos descubriendo que los concursos son un instrumento importante para generar nuevas tecnologías, sino esto está probado históricamente, como vamos a ver ahorita en este repaso que vamos a hacer sobre la evolución de los incentivos económicos para promover el desarrollo de la tecnología y de la ciencia. En la edad antigua, los faraones construyeron las pirámides, como ustedes conocen. Pero los que inventaron las pirámides tenían que vivir. Tienes que vivir, ¿no es cierto? Nadie te va a construir una pirámide por el amor al arte. Entonces, el primer ingeniero, diríamos así, fue Imhotep, que fue el que construyó la primera pirámide. ¿Cómo hacía el faraón o el imperio Egipto para lograr ese desarrollo tecnológico? Bueno, ellos contrataban a los supuestamente ingenieros, a las personas que tenían talento, para que trabajen para el reinado, para el faraón, ¿no es cierto?, para el imperio Egipto. Entonces, miren ustedes, es en este caso el imperio quien contrata a los investigadores, a los innovadores,
para que hagan una tarea que, ¿quién se la imaginó? Se la puede haber imaginado el faraón, ¿ve? O alguien que le dio la idea al faraón que decía que tenemos que construir unas pirámides para que hagan de Egipto el reinado, el imperio más grande de su época específicamente. Entonces, esa es la manera como los egipcios promovían las invenciones. Los griegos daban mucho reconocimiento a los innovadores, mucho respeto, le tenían mucha consideración a la gente que trabajaba innovando. Y, por ejemplo, Arquímedes fue contratado por los griegos para este trabajo. Además, los griegos introdujeron instituciones de investigación autofinanciadas, donde buscaban a grupos de alumnos que se organizaran alrededor de un maestro. Entonces hay la idea de Sócrates, pero en el campo de la filosofía, en el campo de la ciencia era similar. El maestro que era financiado, diríamos, por el Estado, digamos, de alguna manera, y alrededor de los alumnos que apoyaban los proyectos. Además, los griegos fueron los que construyeron la primera biblioteca. Se dieron cuenta que la memoria de lo que se hacía se perdía. Entonces dijeron, no, señores, tenemos que hacer algo que nos permita mantener lo que han hecho otros para que ese conocimiento no se pierda y que pueda ser recogido por otros, porque el conocimiento, como ustedes conocen, tiene la virtud de que una vez que se expresa, se transforma en un bien público. O sea, una vez que alguien lo crea, alguien que crea el conocimiento, una vez que lo crea, se transforma en un bien público. Newton creo que fue el que descubrió la gravedad, el que demostró qué cosa era la gravedad. Bueno, se puede haber demorado años en tipificarla, en analizarla, pero una vez que la conoció y la difundió, ya todo el mundo sabe qué cosa es la gravedad y nadie va a hacer los experimentos que hizo él para explicar qué cosa era la gravedad y por qué existe la gravedad, porque si no, imagínense. Entonces, esa memoria tenía que guardarse. Los griegos fueron los primeros en construir algo que se asemeja a lo que son las bibliotecas modernas del día de hoy. Los inventores exitosos, en forma personal, solicitaban al emperador recompensas, el tema de las recompensas para los inventores. En la Edad Media tenemos nuevas formas de promover la innovación o la ciencia y la tecnología. Fueron los monasterios. El molino de Sabandía era parte de un monasterio y ahí molían trigo y ahí se metían a la parte de la tecnología y se aprendía, eran centros de aprendizaje, de investigación y de mejora tecnológica para producir más eficiente, porque el concepto de monasterio no solamente era para rezar, tenía que generarse los ingresos suficientes para que los que vivían en el monasterio tengan cómo vivir. Entonces, tenían sus molinos, tenían actividad empresarial, digamos, y con eso hacían investigación y mejoras tecnológicas y con eso de alguna manera sobrevivían. Los artesanos se organizaban en talleres, y entre ellos compartían el conocimiento, la información y construían sobre eso. Por supuesto que a veces no revelaban sus investigaciones a los de afuera y trataban de, como talleres, formar su taller y salir de ellos a vender lo que hacían. Después aparecen las universidades, que en realidad es un sistema institucional que te permite tener gente, entre comillas, inteligente, para que se dedique a generar conocimiento y a crear tecnologías. ¿Ah?
Entonces, se crea institucionalmente, porque tiene que haber una institución que le pague a los investigadores, a los que generan conocimiento y a los que generan tecnología, conocimiento aplicado para la solución de problemas concretos, ¿no es cierto? Entonces surgen las universidades, universidades que eran algunas tecnológicas, otras más en el campo de la ciencia, más de la ciencia social o de la ciencia no tecnológica, pero es una manera de lograr que se siga trabajando en progreso de la ciencia. La universidad es un descubrimiento, o sea, es un instrumento, digamos, que sirve para la generación de nuevas tecnologías y generar conocimiento. Esto generó un incremento, aumento de la productividad, de la creatividad. En la Edad Moderna, los gobiernos europeos desarrollaron lo que se llama los monopolios, porque no se llamaban patentes, se llamaban los estatutos de monopolios. Edad Moderna me estoy refiriendo al siglo XV, XVI, XVII, XVIII, ya en las monarquías europeas. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo promovemos que los muchachos o que la gente con talento se dedique a generar nuevos conocimientos o nuevas tecnologías? Entonces, los monarcas decían, caramba, pucha, ¿de qué viven esta gente? ¿O de qué viven los artistas? ¿De qué viven los famosos artistas de esa época? Van Gogh, ¿de qué viven? No se van a dedicar al arte, ¿quién les paga? ¿Cómo ustedes, los que tienen talento, de qué van a vivir? Entonces, los monarcas crearon el estatuto de monopolios. ¿Qué significaba? Significaba que si alguien tenía alguna idea o convencía al monarca de que su idea podía contribuir al desarrollo y solución de un problema, entonces el monarca le decía, mira, compadre, si tú desarrollas eso que me acabas de contar, yo te doy un monopolio legal. O sea, ¿qué significa un monopolio legal? Significa, tú construyes lo que dices que vas a construir y tienes monopolio de su explotación. Explotas lo que construyes y yo te protejo con un monopolio. O sea, ¿y cómo me protege usted, señor rey? Bueno, y si alguien se atreve a copiarte, yo lo meto a la cárcel. Por lo tanto, si tú produces eso, tú lo puedes seguir produciendo y vendiéndolo al precio que tú creas conveniente, porque el monopolio es el único productor de un bien y si es el único productor, tú vendes al precio que quieres, porque no hay nadie quien compita contigo. Entonces los reyes comenzaron a dar así. Tú tienes una buena idea, una solución para un problema. Toma tu monopolio, le daban monopolio. Entonces los patas invertían su propio dinero, porque eso es lo que es invertían su propio dinero en sus prototipos, producían el producto, y una vez que producían el producto, caramba, vamos a meterlo al mercado, tenían el monopolio, entonces lo metían al mercado y ponían el precio que no solamente recuperaba toda la inversión que le había costado hacer el prototipo y probar el producto para lanzarlo al mercado, etcétera, sino también las ganancias que quiera. Entonces, ese monopolio era concebido como algo que debería incentivar, un incentivo. Debería incentivar a estos inventores a que inventen, porque van a tener un pago que se lo van a cobrar no al Estado, porque miren ustedes se van dando cuenta, una cosa es un pago que va a recibir de los que compran el producto, ex post, luego que tú has hecho la inversión, y después que has hecho la inversión,
supuestamente vas a recuperarla porque pones el precio que quieres al producto y recuperas tu inversión y sigues ganando durante los años que te deje el monopolio. Entonces los monarcas hacían eso, pero ¿cuál es el problema de ese tipo de incentivo? La corrupción, porque era una decisión arbitraria del monarca. Entonces venía cualquiera, a un amigo del monarca, digo que todo tu monopolio. Era discriminante, a este sí, a este no, la decisión del monarca. Y se prestó mucho a corruptelas, o a favorecimientos de uno versus otro. Entonces, ese era un defecto de esa manera de tratar de, diríamos, hacer que se invierta en los materiales que se requieren para producir algo nuevo, y que la recuperación de lo invertido se obtenga no porque el monarca le paga, porque una cosa es un premio es ex ante. Vamos a ver un caso de premio, por ejemplo, un caso de premio, me voy adelantando para que ustedes distingan lo que es un premio de lo que es un monopolio. Un premio es lo que hubo en el siglo XVII también, que habían premios, XVII y XVIII, cuando el Parlamento inglés, por ejemplo, el Parlamento inglés organiza un premio para que alguien explique, porque, si quiere, no hay problema, me quedo parado nomás, no hay problema. Sí. Para que alguien explique o resuelva el problema de la longitud. Nadie sabía medir la longitud. Y evidentemente cuando un barco sale a la mar, tiene que saber dónde está. Y miles de barcos encallaban, se perdían, porque no sabían la longitud donde estaban. Sabían la latitud, porque la estrella polar había sido ya, se había comprobado que la estrella polar era una manera en que los barcos podían medir la latitud. Mirando la estrella polar, si estaban a un lado u otro lado, más o menos podían saber en qué latitud estaban. Pero no había manera como medir la longitud. Entonces, el Parlamento inglés decidió dar un premio como de 20.000 libras esterlinas de la época a quien viniera con una respuesta de cómo solucionar el problema de medir la longitud. Dicho sea de paso, se morían centenas de personas, morían en alta mar porque se perdían en el mar, no descubrían las islas donde querían llegar, no sabían dónde estaban y la cantidad de muertes que había porque no había manera cómo hacer para que el capitán del barco sepa dónde estaba, porque no había manera de medir la longitud. Entonces convoca a este premio para que quien viene con una fórmula para medir la longitud y se comprueba que es así, se le va a dar este premio específicamente. Entonces se apareció un señor Harrison, con unos relojes, ¿Cuál era la cuestión? Que él se había dado cuenta que si podía tener en el barco unos relojes grandes que aguanten la intemperie, la sal marina, que aguanten un montón de inclemencias del clima y todo, y que mida la hora de Londres, entonces, y que esa hora sea la hora de Londres, entonces el capitán del barco podía darse cuenta a partir de la observación de dónde estaba el sol, cuán lejos estaba de la hora de Londres. Entonces dijo, yo he descubierto
de la manera como medir la longitud, comparando la hora en que el Sol va cambiando de ubicación y va al oeste, nace en el este y termina en el oeste, y en función a eso, comparándolo con la hora del reloj de Londres, entonces con eso mido la longitud. Bueno, llegó al Parlamento inglés el comité de sabios que estaban esperando un invento, una explicación, un conocimiento astronómico como que había para medir la latitud. No aceptó la propuesta porque dijo, no, esto tiene que ser algo astronómico, ¿eh? Y todos los miembros del jurado eran vinculados al estudio de las estrellas, ¿sí? Entonces no le aceptó. Tuvo que intervenir el rey posteriormente para indicarle al Parlamento que no deberían haber dado el premio. Años después, evidentemente vino la propuesta astronómica, que la longitud se encuentra por la diferencia entre la Luna y la Tierra, algo así, la longitud, la distancia que se encuentra entre la Luna y la Tierra, que es el mismo criterio del reloj. Lo que pasa es que el que inventó el tema de los relojes no era astrónomo, sino era mecánico, digamos, más en el área mecánica que en el área astronómica. Pero al final le dieron el premio, pero con una condición. Porque al final se demostró que los que dieron la solución astronómica estaban diciendo lo mismo que había dicho el otro con los relojes. Entonces le pidieron al inventor de los relojes a que le daban el premio con una condición, que devele cómo se construían los relojes y que devele cuál era el principio, o sea, la plantilla de por qué había esa diferencia de la medida de la longitud. ¿Qué es lo que te piden ahora? El principio de la patente. O sea, el principio de la patente, ¿cuál es? El principio de la patente es, después que surge, yo te doy monopolio, pero tú tienes que develar, explicar al mundo, en la descripción de tu patente, cómo has hecho esa invención, para que cualquier otro lo pueda replicar y pueda construir sobre esa descripción de la patente. Entonces le pidieron a este señor, claro, que describa la plantilla que le permitía a través de los relojes medir la longitud y cómo se construían los relojes. Entonces explicó, y ahí sí ya, con esa explicación ya le dieron el premio finalmente. Entonces, miren ustedes, en este caso el mecanismo es un premio que convoca el Parlamento inglés y que lleva a aportes de las personas para resolver el problema específico que plantea el patrocinador, porque el premio lo plantea un patrocinador, que plantea el premio o plantea el desafío que se quiere tener. Entonces, miren ustedes, una cosa son los premios de ese tipo, otra cosa son los reconocimientos. No todas las personas somos iguales. Hay personas que valoran más el prestigio, el que es reconocido por otros colegas o por otras personas, que no están guiados por incentivos metalísticos, monetarios, estrictamente económicos, sino guiados por incentivos morales o de prestigio, de reconocimiento que la sociedad le hace a la persona. Entonces, claro, esa es otra manera que existe para motivar la innovación y la ciencia y la tecnología, que son los incentivos morales, los reconocimientos,
no económicos, digamos, sino de otro tipo. Hay un montón de incentivos no económicos que influyen en las personas. Evidentemente no todos somos iguales, hay gente que carajo mata a su madre con tal de tener algo de dinero, y otra gente que se muere por su madre, da la vida por ellos. Los gobiernos continúan con la práctica del patrocinio, pero los premios y patrocinios tienen poca difusión, porque, miren, nosotros hemos hecho una hackathon, pero ninguno de ustedes estaba enterado. O sea, los premios, cuando tú anuncias, el patrocinador anuncia algo, convoca y algunos se enteran, otros no se enteran. Tiene una diferencia de lo que son, por ejemplo, las patentes. Frente a los derechos de propiedad de las patentes, diríamos, son más descentralizadas. Acá dice, los premios son más centralizados versus la propiedad intelectual, o sea, las patentes, donde potencialmente estarían más descentralizados, porque una vez que tú tienes una ley, al comienzo, los monopolios legales que daban los reyes eran centralizados. Entonces, ahí había corrupción, todo. Pero cuando se genera ya el concepto de patente y se aprueba una ley general de patentes, entonces tú estás en Ayacucho, estás en el otro lado, en Piura, o estás al otro lado, entonces tú puedes utilizar ese mecanismo para poder motivarte a producir o crear una nueva tecnología. Entonces, esa es una diferencia, por ejemplo, de que la patente ya moderna, digamos, tiene una vertiente de descentralización más amplia que los premios, que son más focalizados, centralizados, que tienen un alcance más limitado. Sin embargo, los premios, de todas maneras, hay el problema. Hay premios que te premian ex ante y otros que te premian ex post. El que les he mencionado era ex post, porque toda la inversión para construir los relojes y toda la vaina tenía que sacar del bolsillo del científico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay talento pero no hay recursos material? Entonces la ciencia no avanza, toma más tiempo que la ciencia avance. Entonces, es una limitación de los premios ex post, porque acá tenemos mucho talento, pero el otro día estaba mi asistente, carajo, se le ocurrió la idea de producir electricidad con una loseta y con el paso de la gente se producía electricidad. Entonces ya, vamos, hay que sacar la plata, comprar las losetas, los cables, la vaina, para acá, poco. No tengo plata, ¿cuánto ganas? 2.000 soles, gano 2.000 soles. Ah, pucha madre, ¿quién financia? ¿No es cierto? ¿Quién paga? ¿Quién financia? Gran problema, ¿no es cierto? Problema para la ciencia, para el desarrollo de la ciencia. Entonces, se inventan los premios ex ante. Te doy una parte, por ejemplo, en este concurso que hicimos, nosotros dijimos, vamos a devolver tantos soles a cada grupo que se presente al concurso, este era el concurso, pero vamos a devolverle los materiales que gasten, porque la gente iba pues, con un montón de materiales, y pusimos los equipos de los laboratorios de ESAN para que trabajen con los equipos, no los a pedir que traigan equipos, porque con un inventor no tiene equipo, no puede funcionar, o sea, necesitas una infraestructura, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros decíamos, vamos a devolverle a los concursantes hasta un monto determinado de lo que gastan. Por supuesto les pedimos factura, etcétera, para mostrar que efectivamente están gastando en eso y después gane o no gane el concurso. Entonces, todas estas son maneras que el ser humano tiene que evaluar para promover el desarrollo de la ciencia. Porque lo contrario... Una alcaldesa
Eso es lo más lindo del mundo, hermano. También puede haber premios de otro tipo, ¿eh? Ay, cara. No sé si te acuerdas que los mismos cogieron un alcalde alemán, limeño, creo que fue, no sé quién fue en una cena, pero nadie fue. Ya. Ya en el siglo XIX y XX, es el siglo de la inventiva, pues, de la luz eléctrica, los fonógrafos, los radios. Claro, o sea, y en ese periodo de la edad dorada de la inventiva, las patentes juegan un rol, las patentes, pero recuerden, la patente tampoco le está dando es una ilusión, la patente es una ilusión, porque ¿qué cosa es una patente? Tú tienes que hacer toda la inversión, producir el prototipo, todo, gastar tu plata y después decir, quiero que me den un monopolio legal. Claro, antes lo decidía el rey, de forma arbitraria. Un sistema de patentes es una autoridad de patentes que tienen que evaluar si eso tiene nivel inventivo, si tiene novedad, si tiene aplicación industrial, soluciona un problema concreto de la tecnología. Entonces, hay que evaluar. Entonces, pone la mano en unos evaluadores de patentes, que también es arbitrario, pero es un poquito menos arbitrario que el rey. Y además, se acostumbran como es un sistema ya generalizado para todo el mundo, se trata de poner ciertos lineamientos y definiciones, qué cosa es novedad, qué cosa es nivel inventivo, qué cosa es aplicación industrial. Aunque siempre sigue siendo discrecional, porque un país, como los derechos de patentes son territoriales, un país define novedad de una manera, otro país define de otra manera el nivel inventivo, y es bien difícil tener un estándar igualitario. Por eso es que hay países que abusan y que dan patentes a todo el mundo con un nivel inventivo pobre, pues pobrísimo, que no amerita un monopolio, por ejemplo. Pero en todo caso, las patentes son un instrumento que te van a resarcir tu inversión ex post, luego que has hecho toda la inversión, digamos. Y no es la panacea, pues, no es la panacea tampoco, porque, pucha, que invertir individualmente no puede ser. Por eso es que surgen las corporaciones, las grandes corporaciones que ven una oportunidad tremenda. Dice, pucha, diablo, el inventor individual está jodido. El inventor individual no tiene plata para hacer la inversión. Nosotros somos una empresa grande, tenemos billetes, entonces contratamos a los inventores. Y se van formando, como vemos acá, se van formando los laboratorios de las corporaciones. Las innovaciones se vuelven más caras para ser financiadas solo por las universidades, surgen los laboratorios financiados por individuos ricos a expensas de los contribuyentes en caso de que sean laboratorios estatales o sean de universidades estatales. ¿Quién lo financia las universidades? Los contribuyentes. Entonces yo estoy tranquilo en la universidad porque tengo mi pago, yo tengo que crear, ese pago ex ante. El que genera una patente es pago ex post. Entonces no está seguro, porque además la cuestión de la patente, a pesar de que todo el mundo la endiosa, yo no la endioso. Porque la patente, claro, en caso de un premio que el Estado financie, están pagando los contribuyentes. Pero en caso de una patente que sea exitosa, ¿quién la paga al final? El consumidor paga el consumidor paga porque tiene que pagar 3 veces más el precio por el producto, porque tiene monopolio el que dueña la patente. Entonces el consumidor paga, no el contribuyente.
el consumidor paga. Claro, justamente el presidente Lincoln en Estados Unidos, cuando presenta al Congreso de los Estados Unidos que apruebe la ley de patentes, justamente es muy claro, porque le dice a los congresistas, señores, ¿ustedes quieren que los Estados Unidos sea el país más grande y poderoso del mundo? Sí, el Congreso. Entonces ustedes tienen que aprobar esta ley de patente, porque con la patente todos los que inventen van a tener derechos monopólicos y van a poder cobrar lo que quieran. Y eso es un incentivo para toda la gente que está orientada económicamente, que se va a orientar económicamente, va a invertir su plata. Las empresas, las corporaciones van a meter plata ahí. El inventor va a ser un asalariado, porque eso es lo que pasa el día de hoy. Los inventores son asalariados. Ese es el cuento de que la patente motiva al inventor. El día de hoy la patente promueve la inversión de las corporaciones con dinero, porque tienen la plata, contratan a los investigadores son inventores, inventan, y después el que tiene el derecho a la patente no es el inventor, sino es el que organizó el laboratorio o la empresa que organizó el proceso de invención, de que recibe los beneficios del monopolio, específicamente. Entonces, Lincoln, para terminar esta parte de Lincoln le dijo, bueno, esto va a motivar que las corporaciones metan su plata para generar nuevas tecnologías y hacer progresar el mundo. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí, señor presidente, vamos a votar por favor de la ley de patentes. Pero Lincoln fue muy sincero y le dijo, oiga, ustedes quieren una ley de patentes, ¿están de acuerdo con la ley de patentes? Yo también estoy de acuerdo, pero debo decirles a ustedes que si ustedes aprueban la ley de patentes, todos los ciudadanos de Estados Unidos vamos a terminar pagando 3 veces más, 4 veces más por los productos que tienen patentes. Porque todos los productos que tienen patentes tienen monopolio legal que el Estado le da. Esa es una patente, es un monopolio. Lo que significa que van a poder cobrar el precio que quieran. Y estas compañías van a cobrar un montón de plata por lo que creen, por lo que generan. Y es lo que pasa el día de hoy. Los medicamentos, por ejemplo, que tienen patentes, cobran 10, 20 veces más. Cuando se acaba la patente, entran los genéricos y los genéricos valen 1 y el otro costaba 20. O sea, 20 veces más costaba el medicamento con patente que el medicamento genérico, que es el mismo. O sea, porque te hace estafador, porque la fórmula de la producción del medicamento ya se hace pública, todos conocen, entonces ya se sabe los estándares de la calidad del medicamento. O si tú quieres trafiar la calidad, ya estás introduciendo bambas al mercado, es otra cosa, es fraude, es otra cosa. Entonces le dijo, pero ustedes están de acuerdo y están dispuestos a aprobar una ley que va a encarecer los precios de los productos que tienen patentes en relación a los precios que tendrían si excluyese libre competencia. ¿Ustedes quieren a Estados Unidos? ¿Quieren que Estados Unidos sea el país más grande y poderoso del mundo? Sí, señor presidente. Entonces, ¿están de acuerdo? Aprobamos la ley de patentes. Pero la aprobaron con la conciencia de que estaban dispuestos como país a pagar 3 veces más por los bienes que tenían patentes, con la condición de que querían ser el país más grande y poderoso del mundo. Tenían un espíritu de nación. El objetivo del Estado de Estados Unidos, de la nación norteamericana, era ser los mejores del mundo. Y sus ciudadanos estaban dispuestos a pagar 3 veces más por eso y financiaban pues esa actividad. Claro, el día de hoy ya no estamos en la época de Lincoln y por ejemplo el Perú, para decirte una cosa del Perú, el Perú pues primero no tiene patentes de propiedades nacionales, todas las patentes que hay acá son 95% son de extranjeros. Entonces, ¿qué está pasando el día de hoy?
los consumidores del mundo entero están pagando precios monopólicos por las patentes que están concentradas en 5 países en el mundo, ¿eh? Entonces ahí hay un problema pues claro, es cierto, la ciencia progresa, pero los consumidores, nosotros los consumidores del mundo entero, estamos pagando 5 veces más por los productos, y quienes obtienen las rentas monopólicas son evidentemente los que tienen los tenedores de las patentes. ¿No hay ningún tipo de reglamento sobre el precio? Nada, en absoluto, monopolio. Tú pones el precio que quieras. Inicialmente las patentes tenían límites. Tenían límites. Inclusive había diferenciación del periodo de protección del invento. Algunas industrias protegían por años, 10 años, otras industrias protegían. Pero, por ejemplo, una invención que no tiene costo, porque es un genio que se le ocurre una vaina y por acto genial inventa una nueva cosa, no tiene ningún costo. El día de hoy, como todas las patentes tienen el mismo plazo de protección, está protegido 20 años. No hay una relación entre lo que ha invertido para hacer el invento de lo que va a recuperar. O sea, está dándole al que tiene más capacidad craneana de hacer cosas aplicadas para solucionar problemas específicos. El Estado le está regalando un monopolio para que cobre el precio que le dé la gana, y los consumidores lo pagan, evidentemente. Lo pagan, pero el acceso... Podríamos decir que, bueno, pues, pero existe la nueva cosa que es beneficiosa para la humanidad. Eso sí lo puedes decir. Eso es lo que dicen el día de hoy. Nosotros estamos contribuyendo a la humanidad, pero claro, el día de hoy se han inventado los biológicos para curar el cáncer, y si te quieres curar con un biológico tienes que tener $1 millón para curarte el cáncer con un biológico. Entonces el acceso a curarte el cáncer solamente la tienen pues el grupo de personas que tienen $1 millón para curarse el cáncer, y no lo tienen el resto de la humanidad. Entonces has contribuido con algo nuevo a la humanidad, pero el conocimiento lo has transformado en bien privado, que se lo apropia en la empresa que hizo la inversión y que va a vivir toda su vida fruto de esa inversión hasta que tenga protección. Mientras dure la protección, que como te digo, la protección cada vez va aumentando en plazos, cada vez más plazos piden los Estados Unidos, antes de 1994 las patentes tenían plazos diferentes. En Canadá eran 6 años, en otros 9 años, 10 años, pero Estados Unidos quería 20 años. Entonces, cuando negocia el Tratado Internacional de Patentes, exige que sean 20 años de protección, independientemente del esfuerzo que tengan que hacer inversión para producir el prototipo y la introducción del producto al mercado. O sea, se desliga el esfuerzo para crear algo con los resultados de la creación. Entonces, ahí hay... vienen las fundaciones, la Fundación Rockefeller mete en plata, y las fundaciones llegan, pero es riqueza privada. La riqueza privada, o sea, tienes el Estado, que hace concursos, premios, paga profesores universitarios, tecnólogos, para que generen y transfieran tecnología, generan la carrera del investigador, está desde el Estado, pero también están los mecenas que dicen, tengo tanta plata, ya Rockefeller, ya vamos a devolver algo de lo que Dios me ha dado, porque Dios me dio pues a Henry Ford, que le dio todo, pues ya yo tengo todo, ya, entonces vamos a seguir con la fundación vamos a financiar ex ante inclusive, vamos a financiar ex ante el proyecto de investigación para que puedan hacer los que no están en la universidad, que tienen una carrera,
académica o carrera de investigación, los que no están para que puedan hacer sus proyectos de innovación específicamente. Se crea la cuestión de revisión por pares. El tema es muy grande, la verdad. Pero el gobierno federal también entra a financiar ex ante, en función a ideas solamente. Tú presentas tu proyecto como idea y ¡pac! Y mete miles de millones. ¿Por qué? Claro, la guerra mundial, el entorno externo que vive Estados Unidos ayuda mucho a que para ganar la guerra mundial, la primera, la segunda guerra mundial, el gobierno federal meta plata para hacer que se investigue. Pero repito, es en este caso quien financia es el gobierno otra vez. Y por lo tanto los investigadores, con tal que les paguen bien, están contentos. Ahí trabajan, están ahí. Y la cosa funcionaba bien hasta que después, más tarde, me estoy saltando algunas cosas, más tarde, ya en el siglo XX, el sector privado dice, pues el gobierno es el que gasta más acá, conjuntamente con las fundaciones privadas de gente rica, que ponen su plata de forma así mecenesca, con mecenas, para que se desarrolle la ciencia. Entonces dice, pero vamos a presionar al gobierno para que la plata de los contribuyentes nos transfieran, porque cuando el gobierno invertía, los resultados de la invención no eran patentables. ¿Por qué no eran patentables? El gobierno ha pagado toda la invención de los productos que querían, un jet supersónico, metían plata, inventaban el jet supersónico, ya no era necesario patente. Antes de 1980 y tantos, estas invenciones nuevas que provenían de fondos estatales o federales, pasaban al dominio público, a todo el mundo, y no había razón de ninguna protección de patente. ¿Por qué ibas a proteger de patente si se ha recuperado, todo se pagaba? Los materiales, los ingresos, los sueldos de los investigadores. Entonces, ¿para qué vas a darle una patente, un monopolio? Vas a encarecer el producto que ya fue pagado, ya ha sido pagado por el gobierno, o ya ha sido pagado por la fundación privada, los ricos que tenían dinero y que han pagado todo el desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, había prohibición de patentar inventos que eran desarrollados con fondos estatales. Pero algún vivazo por ahí logra en 1980 aprobar en el Congreso norteamericano una ley que permite a las corporaciones privadas que se asocian con plata del Estado en proyectos de investigación para generar nuevas aplicaciones, soluciones a nuevos problemas, les aprueban que las patentes puedan ser registradas a las corporaciones privadas. Que el Estado no puede tener patentes, pero sí el socio del Estado en la investigación, el Estado abdica de lo que ha hecho. Hubo mucha queja, hasta el día de hoy hay queja de cómo es posible que los privados se estén aprovechando de fondos que son financiados por los contribuyentes del país, pero que ellos no solamente tienen financiados toda su inversión para hacer la solución a problemas, sino además tienen derecho monopólico de ponerle el precio que le da la gana por 20 años más sobre lo que ya está resarcido.
ya está. Entonces hay muchas críticas. Y todas estas críticas van surgiendo con respecto al sistema de patentes, en realidad. ¿Qué pasa entonces? Claro, las corporaciones son una cosa, los inventores individuales, ustedes son inventores individuales, ustedes ponen de la suya para invertir. Una vez que tienen el producto, es diferente el productor individual que es financiado por fondos federales, a través de la organización en laboratorios, donde todos son empleados ahí, pero es diferente a que si tú eres un inventor solo, entonces gastas tu platita, descubres la solución al problema o inventas la solución al problema y después, ¿qué haces? Entonces miren lo que hacían al comienzo, se transformaban en emprendedores, los startups, lo que hoy día se llama startups. Eran los emprendedores del día de hoy. ¿Qué son los emprendedores? Algunos de ellos. Han inventado algo y quieren emprender. Pucha. O sea, el talento de emprendimiento es diferente al talento de innovación. El talento de gestionar es diferente al talento de invertir. Entonces, algunos convierten la actividad de invención en un negocio, otros se vuelven emprendedores y dejan de inventar, se vuelven negociantes para explotar y otros establecen compañías, laboratorios para desarrollar innovaciones, que es la investigación ya más corporativa, más organizada. Además, siempre hay el problema del valor de las patentes en general, a cómo las vendes, no sabes, una vez que terminas el invento, si quieres licenciarla no sabes, si ya te la pagaron y te han transferido la tenencia de la patente. Sí, pues, toda una serie de complicaciones que hay. Por ejemplo, Ford inventó, pues, Kodak. Eastman Kodak fue el que inventó la manera de la fotografía. De inventor se volvió empresario. Igual Ford, de inventor se volvió empresario. Claro, son exitosos, casos exitosos, pero ya dejaron de inventar otras cosas, porque una vez que te dedicas a algo tienes que dedicarte pues, a la nueva actividad. Bill Gates. Bill Gates también creo que hacía programas específicamente. Además, la patente se ha ido complicando porque ya el monetarismo, lo económico, se vuelve una sangría. Ya las corporaciones patentan sus inventos y no quieren que otro la utilice, esconden, no describen bien lo que patentan y la autoridad de patentes no les obliga a que develen con exactitud para que un experto promedio en la rama lo entienda. Entonces, cuando describen qué cosa han inventado, lo ponen en chino. Entonces, ni el experto en el tema entiende lo que el pata dice que ha inventado. Él solamente... Entonces, engañan en las descripciones de patentes. Muchas patentes van a ver bien la calidad de la descripción, porque la patente tiene que tener una descripción. ¿Por qué? Porque la condición fue, si el Estado te va a dar un monopolio por un número de años, tú exígele al que solicita la patente que te devele el conocimiento que lo lleva a esa solución, para que ese conocimiento quede en manos de todos públicamente, pero no para que la copien y la exploten, sino para que sobre eso puedan seguir construyendo ciencia, haciendo nuevas aplicaciones y mejorar la aplicación que está ahí. Pero el día de hoy, las patentes, tú entras a leer la descripción, no le entiende ni el experto más grande, no el promedio, porque la ley dice el experto promedio, experto, el especializado promedio, pero ni el especializado en la frontera del conocimiento entiende lo que se explica en las descripciones de las patentes, pues entonces es una arbitrariedad tremenda. Todo esto ha venido complicándose
porque caramba, en el celular hay 200 patentes de distintas, y si tú quieres usar una parte tienes que pedir autorización y otra autorización. Entonces los litigios, las marañas de patentes, se gasta más las disputas en patentes lo que cuesta hacer la invención, contratando abogados y toda Entonces la patente, que en un momento fue un instrumento interesante que incentivó sobre todo a cierta, no a todos los incentiva, hay otros que no, yo quiero una carrera de investigador, yo investigo y entonces yo no necesito patente, no, a mí me dan un premio. Efectivamente, y hay gente que dice, yo soy inventor nato, yo quiero reconocimiento, quiero respeto, yo quiero que la sociedad me reconozca. Una condecoración en el Congreso, una foto entonces, son motivaciones diferentes, pero que son, en el mundo intelectual, que tienen un asidero muy grande, muy grande. Muchos de los intelectuales están en eso, y por eso que la patente no se ve muy bien, pero en el mundo de los que quieren dinero, que la patente sí es algo que las empresas quieren la patente sin poner plata en su bolsillo, que ponga el gobierno, y quieren. Entonces, son instrumentos que tienen distinto impacto. Bueno, yo tengo que terminar en 10 minutos porque tengo otra actividad después. Estos temas son temas interesantísimos, y son trascendentales para un país. La Coca-Cola no tiene patente, pero secretos. Hay gente que, claro, dice, no, yo no patento, yo voy a usar el secreto. No quiero divulgar mi fórmula. No divulga su fórmula, Coca-Cola no divulga su fórmula. Es una estrategia de la empresa. No divulga su fórmula porque no quiere que tenga protección durante un número de años, quiere tener que nadie conozca el conocimiento, impedir que alguien conozca el conocimiento. Porque el conocimiento, una vez que lo divulgas, ya todo el mundo lo conoce y nadie tiene que hacer la inversión para conocerlo. Con más razón en los bienes. Pero hay un caso extraordinario, es que ya saben, todo el mundo sabe cómo hacer una bomba atómica, pero hay un tratado que se inhibe los gobiernos de hacerla. Solamente 5 potencias tienen el derecho por tratado. Ya ese Corea del Norte, que se pone un poco... Como se pone bravo, pero ya ese es el poder, pues. Quien manda en el mundo, tú no te pongas a producir eso, porque yo soy el que mando acá. Entonces ya son otras consideraciones de otros derechos que se autodeterminan los propios países. Estados Unidos se ha autodeterminado el derecho a decidir la producción nuclear, quién tiene derecho, quién puede y quién no puede producir. Pero eso no tiene que ver nada con la patente, sino tiene que ver con la creencia con respecto a que tú seas quien definas de lo que hace el resto, específicamente. Bueno, para ir terminando, se promueven los laboratorios de gobierno, las subvenciones gubernamentales, surgen los complejos militares industriales, surge la investigación básica, una división entre la investigación básica a los académicos y la investigación aplicada a la industria, pero luego regresamos al modelo de que los académicos tienen que juntarse con la industria y apoyados por el Estado como incentivos para promover el progreso de la ciencia y la tecnología. Pero si se dan cuenta, el progreso de la ciencia y la tecnología cada vez más no depende de individuos solos, sino depende de corporaciones y de laboratorios estatales que tienen sus propios objetivos nacionales, que
que dan el financiamiento para que se desarrollen los inventos y la inventiva en general. Y por lo tanto se mantienen una serie de instrumentos para fomentar la inversión. Esto es un tema que, como hemos visto, viene desde la era antigua. ¿Cómo hacer para desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación? ¿Qué instrumentos son más efectivos? ¿Qué instrumentos tienen más costos? Las patentes tienen más costo porque, como son monopolios, aquellos que han estudiado economía se dan cuenta que los monopolios tienen un costo social muy grande. No son eficientes, son ineficientes porque producen menos a precios más altos. Y eso es lo que hace la patente. Creas un invento, pero ¿cuál es el costo de ese invento? Precio más alto para los consumidores y menos producción para todos. Entonces no se desparrama los efectos sobre la humanidad en su conjunto, sino sobre unos cuantos, diríamos así. Entonces las patentes son más ineficientes que los premios o que los concursos desde el punto de vista de la sociedad. Desde el punto de vista de las personas, bueno, cada uno tiene sus motivaciones y evidentemente aquellos que están orientados al metal, entonces van a estar preocupados siempre por patentes. Por eso que ojalá nuestros gobernantes y nosotros somos un país que recién estamos entrando a discutir estas cosas y que hemos tenido la creencia de que la tecnología nace sola, que las nuevas tecnologías y las mejoras nacen solas. Entonces, con esa creencia no ha habido nunca apoyo a la ciencia y la tecnología. No, porque nace sola, porque se va a meter el Estado, ¿no? El Estado no debe entrar a esto, no debe... Pucha, desde la edad antigua. Empleados del faraón, universidades con carrera del investigador, premios por acá, recompensas por allá, y las patentes son un instrumento más de los varios que pueden haber y es más ineficiente. Sin embargo, aquí en el Perú, no, la tecnología nace solo. El Estado, no, premios, no, esto, no, carrera de investigador, no. Y ahora hay una corriente última que comienza a meter en la gente de los jóvenes la patente. La patente no es la panacea. Y peor aún, puede ser la semilla de la destrucción, porque si bien la patente tuvo su efecto desde el siglo XVIII, XIX, XX, en el desarrollo de la ciencia, el día de hoy las patentes en los países desarrollados es un pandemonio. Y los costos de los litigios y son mayores que muchas de las virtudes que tiene este instrumento. O sea, y cada vez se hace más complicado. Entonces no hay que endiosar las patentes, porque ese sistema institucional, esa institución que es la patente, que funcionó bien en unos siglos, el día de hoy cada vez funciona peor. Y puede ser una traba para la innovación, porque la patente restringe la difusión del conocimiento y los precios sobre todo, y restringe los conocimientos cuando las autoridades permiten en forma laxa que la descripción de las patentes, entonces no exigen que se describan las patentes como deben escribirse para que esté el acceso al conocimiento a todos. Entonces es un saludo a la bandera la descripción de las patentes el día de hoy, y nadie puede replicar nada y el conocimiento no puede avanzar. Entonces, ¿qué está pasando? Se está transformando en vez de ser una virtud para innovar, en un obstáculo para innovar. Entonces, miren ustedes, un instrumento que fue muy bueno durante determinados años, se transforma en negativo en otro periodo. Y nosotros queremos la nueva moda de algunas autoridades, la patente es la solución, hay que patentar, y la gente va metiéndose en la cabeza, que yo quiero... Muchos se frustran porque no todas las patentes son viables económicamente tampoco. Inviertes tu plata ex ante, te inviertes, la patente te va a retribuir después, pero al final pierdes tu plata. Entonces,
Entonces, hay que repensar nosotros en qué momento estamos y qué instrumento debemos utilizar mejor para promover la innovación. Para terminar, les comento, para que se entienda bien el concepto. La MITA era un sistema de trabajo que funcionó de mil maravillas en el Imperio Incaico. Y las mitas hicieron a los incas fuertes, poderosos, hicieron de los incas un imperio. Pero 100 años después, 200 años después, cuando los españoles quisieron usar esa institución, la mita, para que vayan a hacer mitas para trabajar en las minas, la mita, que es el sistema de trabajo que en la época incaica se usaba para hacer el imperio grande, ahora para que trabajen todo el mundo para la mina. ¿En qué terminó ese sistema de la mita? En un sistema de explotación, en un sistema de esclavitud. Entonces, el sistema que hizo grande a un imperio, después de 200 años después, 300 años después, es un sistema que hacía esclavos a la gente. Y tuvo que ser abolido, pues evidentemente. Eso puede ocurrir con las patentes. Un sistema que fue muy virtuoso, que podría ser virtuoso y que funcionó en determinados periodos, no funciona en otros periodos. Nosotros tenemos que tener la capacidad para repensar esto en el Perú. En el momento en que estamos, en este contexto en que nos ubicamos, en no tratar de vender a la gente dogmas, vender a la gente ¿cómo llamarlo? Consignas o que las patentes es lo mejor. No, hay que buscar el balance. En qué casos funcionan, en qué casos no puede funcionar y qué cosa es lo que quiere el país para promover la ciencia, la tecnología y la innovación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí entonces Santiago Roca, profesor de la Universidad de San. Y les agradezco por ¿alguna pregunta? Una, ya no hay tiempo. Bueno, entonces hasta una próxima conferencia, un próximo encuentro con la ciencia.